¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre los dragones. ¿Cuáles sirven para atacar? ¿Cuáles sirven para defender? ¿Sí? Y qué habilidades utilizar en cada dragón según si lo quieren para atacar o si lo quieren para defender. ¿Sí? Antes de esto quiero darle las gracias a todos los que han colaborado, los que han dicho Fuerza Colombia. Muchas gracias, amigos. Esto ayuda a difundir que el pueblo colombiano no está solo, ¿sí? Yo les agradezco a todos, agradezco a Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Uruguay, Brasil, Perú, Canadá, España, a todos los amigos, México, a los que están en Estados Unidos, muchas gracias, amigos, a todos los amigos en Colombia. Vamos, fuerza, que sí se puede cambiar la corrupción. Bueno, después de esto quiero enseñarles cuáles dragones vamos a utilizar para el ataque, ¿sí? Y cuáles dragones utilizamos para la defensa. Bueno, los dragones que yo utilizo, recuerden que esto es opcional, pero yo les voy a dar por qué los utilizo y por qué me parecen buenos, ¿sí? Entonces, los dragones que yo utilizo para atacar es Godzilla y el dragón azul. ¿Por qué Godzilla y dragón azul? Porque Godzilla tiene daños ofensivos y sabemos que el dragón azul tiene para salvar tropas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Eh, Dragón Godzilla, ¿sí? ¿Qué habilidades debemos utilizar y por qué? Bueno, ¿qué habilidades? Como mi dragón Godzilla es para ataque, entonces yo utilizo ataques. Como ven en el primer renglón dice ataque de caballería. Segundo, ataque de infantería. A eso hay que darles vida. Entonces, vida de infantería, vida de caballería, ¿sí? Ustedes ven que yo utilizo el ataque de caballería, el ataque a la infantería, y a ese ataque yo le agrego vida, ¿sí? Después de esto le pongo ataque de todas las unidades, ¿sí? Y luego viene el daño ofensivo recibido reducción y el daño ofensivo por desbloquear el nivel 40. Ojo, muchachos, yo los tengo en este color azul y morado, pero muchachos, yo he visto muchos amigos y amigas que tienen en marrón y en oro. Pues aprovechen esto, van a dar muchos más altos atributos, ¿sí? Pero básicamente es esto. El dragón que usted utilice para atacar debe colocarle atributos de ataque. No pongan, ejemplo, no vayan y le pongan ataque de infantería y lo van a cambiar por defensa de caballería. No, muchachos, busquen atacar. O sea, el dragón que ustedes utilizan para atacar es para eso, atacar. Entonces, ponemos ataque de caballería, ataque de infantería. Y a ese ataque yo le agrego vida de caballería y vida de infantería. ¿Ven? Que concuerda lo que les estoy diciendo. O sea, pongan lo que van a atacar. Si ustedes atacan con arqueros, son muy buenos. Entonces ponen ataque de arqueros y vida de arqueros, ¿sí? Le dan vida a ese ataque. Recordemos que Godzilla tiene daño ofensivo, ¿sí? Y ustedes solamente tienen que buscar el daño ofensivo reducción. En color, pues en el color que ustedes deseen, el que le puedan encontrar. Yo lo tengo en azul. Me encantaría tenerlo en un color mayor, pero bueno, ustedes saben que esto es un canal donde no invertimos dinero y ponemos lo que nos toca. Hay algunos que tienen la posibilidad, entonces ya saben, si tienen una habilidad con un color mejor, utilícenla. Pero entonces básicamente es esto, ¿sí? Dragón azul, también lo utilizo para atacar, muchachos. ¿Por qué? Porque el dragón azul tiene unas ventajas muy buenas, que está acá, ¿sí? Tiene el incremento del ataque de la caballería, daño de carga de caballería, ataque de caballería, ataque básico de caballería y daño ofensivo reducción. Porque para mí el dragón azul es el mejor, porque yo juego con caballos y soldados, ¿sí? Entonces esto al atacar me va a dar muchos más atributos. ¿Qué tengo dentro de este dragón? Tengo ataque de todas las unidades, como lo pueden ver en el primer renglón, ¿sí? Tengo ataque básico de caballería. Incrementa el alcance del ataque de tu caballería. Mire que todo lo llevo basado en caballería, muchachos. ¿Ven? Y daño ofensivo recibido reducción también lo tengo, ¿sí? Aún no lo puedo subir a nivel 40, pero estoy en el proceso. Ustedes saben que es un proceso largo
y hay que ir poco a poco. Apenas solo tengo a Godzilla en el nivel 40. Pero entonces esto es a lo que yo me refiero, ¿sí? Cuando ustedes mandan un dragón para atacar, las habilidades son para atacar. No mezclen defensa con ataque, porque entonces están perdiendo atributos, están perdiendo casilleros muy importantes que les sirven a ustedes para mejores estadísticas, ¿sí? Cuando yo ataco, ¿qué dragón utilizo yo en el castillo? Entonces yo pongo mi modalidad, que es ataque, ¿sí? Acá, cambio ataque. El dragón que se queda dentro de mi castillo es Escarcha. ¿Por qué Escarcha, muchachos? Porque Escarcha nos da vida, nos da mucha vida, ¿sí? Como lo pueden notar acá, yo le puse ataque de todas las unidades, daño ofensivo, vida de infantería, vida de caballería, y aparte de eso, este dragón trae vida de todas las unidades un 20%, ¿sí? Como lo pueden notar ahí, un 20%. Bueno, acá es donde yo me refería. Como necesitamos algo de defensa cuando atacamos, entonces yo dejo este que lo trae el dragón. Defensa de todas las unidades en un 20%. Entonces yo ataco y defiendo un poco, pero entonces este es el dragón que se queda en el castillo, muchachos, Escarcha, con estas habilidades. Si ustedes la pueden lograr con habilidades mayores de otro color, pues yo los felicito y sería muy bueno, ¿sí? Espero me estén entendiendo a lo que me refiero. Entonces, cuando yo ataco, todo lo baso en ataque, amigos. Véalo, acá está, ¿sí? Le meto vida, vida de caballería y vida de infantería. Como yo ataco con infantería y caballería, aumento la vida. Y aparte de eso, este dragón trae vida de todas las unidades en un 20%, ¿sí? Entonces, dejemos claro. Para atacar utilizamos 3 dragones. En mi caso, ¿sí? Escarcha, que se queda en el castillo. Godzilla y el dragón azul, que son los que yo utilizo para atacar. Pero me siguen diciendo, ¿por qué el dragón azul? Les voy a enseñar una habilidad que tiene el dragón azul. Vamos a dragones. Y el dragón tiene esta habilidad que dice: después de usarse la próxima marcha en batallón o sin batallón, los heridos, el ataque se convertirá en heridos. No van a perder esas tropas, ¿sí? Bien. Entonces no se perderán las tropas con el dragón azul en el primer ataque. Ahora, ¿qué dragones utilizamos en defensa? Yo, en mi caso, y según lo que he visto y aprendido, yo utilizo el dragón rojo. Me dicen, pero es que si el águila también es muy bueno, sí, yo no lo niego, el águila es muy buena también. Pero, ojo, bueno, acá están marchando contra alguien de la alianza. Miremos a ver si podemos ayudar. Bueno, estamos por el trono. Ahorita arreglamos eso. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy a defensa. Pongo mi dragón de defensa. Mi dragón de defensa es el dragón rojo. ¿Por qué el dragón rojo? ¿Sí? Porque tiene daño de las tropas en defensa. Defensa de infantería. Vida de infantería. Reduce el daño de las tropas defensivas. Defensa de todas las unidades. ¿Sí? Tiene daño defensivo y daño defensivo reducción. Ojo, mis habilidades están en un color muy bajo, pero yo veo amigos y amigas que tienen colores altos, entonces van a aumentar sus estadísticas y sus atributos. ¿Qué le ponemos al dragón rojo? Defensa de todas las unidades. Vida de infantería. Defensa de infantería. Aparte de esto, este dragón rojo trae defensa de infantería en un 25%. Y trae daño defensivo y daño defensivo reducción. ¿Sí? Yo les voy a mostrar un informe donde me sirve mucho para infantería, porque yo trabajo mucho con la infantería y la caballería. También trabajo mucho con los demás, pero pues yo me baso en esto y quiero ser muy bueno en infantería, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Bueno, ahora el dragón águila. Águila también es muy bueno para defender y tiene algo muy bueno, que es cuando lo atacan uno contra uno. Cuando lo atacan uno contra uno sin batallón,
tiene una cosa que se llama daño, incrementa el daño defensivo sin batallón en un 25%. Y el daño defensivo reducido sin batallón en un 25%. Ojo, sin batallón. Pero ahora es muy poca la persona que lo ataca a usted sin batallón, con más de 200 millones de poder, ¿sí? Casi siempre le hacen rally. Entonces para esto, para mí es el mejor el dragón rojo, ¿sí? Bueno, mire que el águila de fuego yo también lo tengo en forma defensiva, amigos. No se trata de mezclar ataque y defensa, no. Solo defensa. Águila de fuego, defensa de todas las unidades, ¿sí? Defensa de infantería. Los daños que lo trae el dragón. Cada dragón, el dragón rojo trae sus daños. ¿Quién lo quitó? ¿Cómo lo consigue de nuevo? Es muy fácil, muchachos. Por ejemplo, ustedes van al dragón. Van a donde dice habilidad. Entonces se dice cambiar, ¿sí? Y ustedes acá en la parte de acá abajo van a buscar el daño. Ustedes lo tienen ahí porque esto es una habilidad que trae el dragón y no se pierde, ¿sí? Entonces, la persona que pronto lo cambió al principio y le puso defensa de tropas o algo, busque otra vez los daños y póngale los daños al dragón rojo. Daño de todas las tropas en defensa 15%, que eso significa daño defensivo. Y reducción del daño de las tropas defensivas, que eso significa daño defensivo reducción en un 25%, ¿sí? Estas dos, el primer renglón y el segundo renglón, lo trae el dragón rojo. Si ustedes lo cambiaron, vayan donde dice cambiar y busquen esa habilidad acá. Acá la deben de tener en algún lado ustedes, ¿sí? Busquen esa habilidad. Aquellos que juegan arqueros, entonces basen su defensa en arqueros. Aquellos que juegan ataque con arqueros, basen su ataque con arqueros. Entonces ya no sería ataque de infantería y ataque de caballería, sino que sería ataque de arqueros y vida de arqueros. ¿Sí me entienden? Al ataque le dan una vida, le dan vida. Y si se están defendiendo con arqueros, entonces pongan defensa de arqueros, vida de arqueros, defensa de todas las unidades y tratan otra vez de buscar vida de arqueros, ¿sí? Sean coherentes con lo que están jugando, muchachos. Recuerden que esto es una opción para cada quien. El que le gusta el águila, pues está bien. El águila también es muy buena defendiendo, ¿sí? Esto es cuestión de gustos. Solamente sepan saber qué daños da el dragón rojo y qué daños da el águila. ¿Cómo yo utilizo el águila? El águila yo lo utilizo cuando bajo el escudo. Pongo el águila porque en ese momento a mí me van a atacar con habilidad, ¿sí? 100 versus 100 o 200 versus 200 me van a atacar, entonces me va a dar un porcentaje mayor de daño defensivo. Una vez yo reciba ese ataque, el próximo ataque que a mí me van a realizar es en batallón porque alguien solo no me puede vencer, ¿sí? Entonces cambio a dragón rojo. El dragón rojo es para ataques con batallón, muchachos. Por eso es que es tan bueno. Por eso me gusta tanto a mí. Les voy a mostrar un informe de cómo es mi defensa. A ver, cómo es mi defensa con el dragón rojo, ¿sí? Mire mis números en defensa de infantería. 674% en vida, ¿sí? No tengo mucha defensa de infantería, no tengo mucho ataque de infantería, solo 1200 y 1400, pero ojo, miren el daño crítico de infantería, 345, ¿sí? Miren mis daños, daño por infantería 80, daño recibido en infantería menos 62, ¿sí? Probabilidad crítica de infantería más 19, reducción de daño crítico de infantería más 71. Y el mejor daño crítico de infantería, 345. ¿Sí? Recuerden, muchachos, sean coherentes con su defensa. Si ustedes son muy buenos en arqueros, a ver dónde están mis arqueros. Por ejemplo, acá están mis arqueros. Si ustedes son geniales en arqueros y tienen muchos daños, pongan defensa de arqueros, vida de arqueros. O sea, fortifiquen, la palabra, fortifiquen a los arqueros, amigos. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta, sugerencia, inquietud, estamos en el grupo para ayudar. Muchachos, recuerden que hay que compartir el link, el like. Hay que darle like y compartir el enlace. Es así. Muchas gracias a todos. Hasta un próximo video. Nos vemos en el grupo o cuando quieran escribir en privado también los ayudaré y los atenderé. Hasta pronto, amigos y amigas.